entrada ya a esta mesa de diálogo, la primera que tenemos en esta mañana, y me da mucho gusto saludar a Luis Fernando Ochoa Méndez, director de Preventiva, y que por supuesto es parte de esta gran Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, y te saludo con mucho gusto y te dejo, por supuesto, todo el control de la siguiente actividad. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Trini, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos a este gran congreso en Resiliencia 2020. Estamos por iniciar la mesa de diálogo 2 de esta segunda participación. Tengo el honor de presentar a los panelistas. Tenemos unos panelistas especialistas, grandes seres humanos, y me voy a permitir presentarlos para que ustedes los puedan conocer, y posteriormente vamos a iniciar con esta segunda mesa de diálogo. Voy a iniciar por presentar a Salvador Pérez, quien es actuario egresado de la UNAM y es maestro en finanzas y riesgos por la Universidad Pompeu Fabra de España. Él actualmente dirige la firma de consultoría legal, financiera y actuarial LegalRisk, enfocada en el diseño de estrategias financieras sobre el manejo de riesgos para el sector público y privado. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, en proyectos de países latinoamericanos del Caribe y la región de Asia del Sur, para la Agencia de Cooperación Alemana GIS, en el desarrollo de iniciativas de inversión pública con enfoque en reducción de riesgos, y para The Nature Conservancy, diseñando instrumentos financieros para promover la resiliencia ante desastres. Trabajó de 2007 a 2016 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de proyectos como la Estrategia Financiera ante Riesgos de Desastres del Gobierno mexicano, incluyendo la estructuración de esquemas de transferencia de riesgos como seguros y el primer bono catastrófico soberano contra huracanes y sismos para proteger el patrimonio del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN. Entre 1999 y 2006 colaboró en áreas financieras, actuariales y de reaseguro en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supervisando la operación de aseguradoras de daños, vida y pensiones de la Seguridad Social. En el ámbito académico, ha impartido cátedra en materias de probabilidad estadística, finanzas y gestión financiera de riesgos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. También ha participado en publicaciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres naturales en colaboración con el Banco Mundial. Salvador Pérez, buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Bien, ahora les voy a presentar esta breve semblanza de otra persona que sin lugar a dudas también es un gran ser humano. Él es Benjamín Laniado Cassin, fundador y secretario general de Cadena, una agencia humanitaria global que brinda ayuda y apoyo directo a las personas afectadas por fenómenos naturales y crisis humanitarias. Durante su carrera en el sector de la ayuda humanitaria, ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales, incluido el Premio Nacional de Protección Civil, otorgado por el presidente de México en el año 2014, y el Premio Clares, que es otorgado a la responsabilidad social por la Universidad Anáhuac. Laniado también es CEO de Alta Prevención, cofundador del Colegio Nacional de Protección Civil, asesor del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres AC, CENACET por sus siglas, promotor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre para la campaña Ciudades Resilientes en México y miembro de confianza de Star Network en Londres. Benjamín Laniado formó parte de la delegación mexicana en la Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en 2015 en Sendai, Japón, así como en la Cumbre Humanitaria Mundial que tuvo lugar en 2016 en Estambul. Durante los últimos 14 años, secretario general de Cadena, ha aplicado todo su conocimiento del sector mientras lidera múltiples misiones de ayuda humanitaria para atender a víctimas de desastres en todo el mundo.
Bajo el liderazgo de Benjamín Laniado, Cadena ha logrado cambiar la vida a más de 2.803.000 personas en 24 países alrededor del mundo. Su compromiso con la reducción del riesgo de desastres en conjunto con la acción humanitaria convierte a Benjamín en un actor relevante de cambio en la Agenda 2030 global. Bienvenido, Benjamín. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Qué honor estar aquí. Bien, ahora les voy a presentar la semblanza de José Sergio Martínez Santana, quien es director general adjunto de Seguros y Fianzas de USPSS en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actuario con más de 20 años de experiencia en el sector asegurador mexicano, participando activamente en áreas de administración de riesgos, planeación financiera y estratégica, diseño de productos, evaluación de reservas técnicas, con experiencia como Agroacemex SASB, director del área de administración integral de riesgos, funcionario responsable del área de administración integral de riesgos, subdirector del área de administración integral de riesgos, gerente de actuaria, planeación financiera y administración de riesgos, licencias y certificaciones, prueba de solvencia dinámica integral, seguro de daños. Él es José Sergio Martínez Santana. Bienvenido y buenos días. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes en esta mesa. Muy bien. Para dar inicio con esta segunda mesa de diálogo, voy a hacer una breve introducción para poner en contexto el tema que nos atañe hoy aquí, que nos tiene reunidos, que es los recursos para los desastres. Y para ponerlo en contexto, bueno, la importancia de esta mesa de diálogo, hay que ver un poco y por un momento hacia atrás, porque nuestro país pues ha sido presa de muchos fenómenos perturbadores, tanto de origen natural como de origen humano. Y en varias ocasiones, la interacción de esos fenómenos con nuestras vulnerabilidades nos han dejado en situaciones de desastre. En 1995, los huracanes Opal y Roxanne interactuaron con las vulnerabilidades de la península de Yucatán, Tabasco y Veracruz, dejando a su paso daños y las peores inundaciones en Campeche desde 1927. El hundimiento de un buque, la suspensión de extracción petrolera, daños en carreteras, en todo tipo de infraestructura, causaron grandes pérdidas, tanto de vidas humanas como pérdidas materiales, pérdidas financieras. Para entonces no existía ningún instrumento para la transferencia de riesgos que mitigara esos efectos. Sin embargo, contábamos con el plan de N3E para ayudar al momento, pero no así para la reconstrucción o para la rehabilitación de infraestructura pública y de viviendas de estratos marginados. Por ello, se consideró establecer a finales de los 90 un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna precisamente en esa rehabilitación y en esa reconstrucción. Es decir, un fondo de desastres naturales. Aquí hago un pequeño paréntesis por el nombre de desastres naturales, porque bueno, ya de forma más contemporánea, pues sabemos que los desastres no son naturales, ¿no? Pero bueno. Este grupo de especialistas de diversas áreas se plantearon inicialmente tres vertientes, ¿no? ¿Qué era asegurable y qué no? ¿Qué era un desastre natural? Según la definición de la ONU, que fue la que ellos tomaron en su momento, ¿qué casos eran asegurables y cuáles no? Entonces, en 1999 se emitieron las primeras reglas de este fondo de desastres naturales, las reglas de operación, y a lo largo de poco más de 20 años fue evolucionando de ser un instrumento financiero que destinaba recursos únicamente para rehabilitación y reconstrucción de infraestructura de los tres órdenes de gobierno, vivienda y ciertos elementos del medio ambiente, hasta integrar un instrumento complementario, que es el Fondo para la Prevención de Desastres, ¿no? El FOPREDEN. Todo esto a través de fideicomisos como el FONDEN y fideicomisos preventivos como el FIPREDEN, cuya institución fiduciaria pues era Banobras. Ahora bien,
Es de conocimiento público que desde la Cámara de Diputados se propuso la extinción del Fonden. Digamos, desaparecer el concepto de ley y derogar el artículo 37 constitucional que delimita su operación. Pero no se deroga el artículo 9 que considera la obligación de los estados y los municipios de continuar previendo recursos para la atención de la población afectada y los desastres. Entonces, en este sentido, es que nosotros en esta segunda mesa de diálogo vamos a plantear, debemos plantear y poner sobre la mesa este tema central bajo la situación actual. Entonces, vamos a tener una ronda de preguntas. Como todos bien saben, es muy importante el tiempo que tenemos asignado. Cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para dar respuesta a cada una de estas preguntas que se van a plantear. Entonces, vamos con la primera pregunta de la segunda mesa de diálogo. ¿Qué estrategias e instrumentos financieros sugieren que puedan ser diseñados, adoptados e implementados para contar con los recursos económicos necesarios al momento de que se declaren estados de emergencia o desastre? En este momento, cualquiera de ustedes puede iniciar dando su primera respuesta. Nada más activa su micrófono y adelante. Si gustan que repita la pregunta, con toda confianza. Si me lo permiten, comienzo yo, colegas. Salvador Pérez de este lado. Muy buenos días de nuevo. Estoy compartiendo una pantalla que seguramente todos ya ven, ¿verdad, Luis? Así es. Gracias. Voy a utilizar únicamente un par de láminas como base, no crean que es una presentación larga. Y yo creo que es muy relevante para todos que podemos poner en contexto que en términos de una gestión integral de riesgos, no solo el elemento financiero es fundamental, sino, bueno, bajo ciertos principios que cada uno de nosotros manejamos en un mayor o nivel de especialización, sabemos que la gestión integral de riesgos tiene que ver con aspectos o pilares relacionados desde la identificación de riesgos, la propia reducción, la preparación, este elemento que estamos discutiendo aquí, que es la protección financiera, y por supuesto todo encaminado a tener una recuperación resiliente en el tiempo, ¿no? Solo que sí quiero poner esta lámina en contexto porque hoy nos vamos a enfocar, o al menos particularmente con este tema de los recursos, y quiero resaltar que la protección financiera es parte integral de todos los elementos, o sea, entre ellos tienen que conjuntarse. No quiere decir que cada uno de ellos pueda dar una solución por sí solo, y es el caso específico de la parte o de la protección financiera. Entrando de lleno a la pregunta que planteas, Luis, ¿qué tipo de instrumentos podemos tener o diseñar para poder responder y tener dinero, recursos al momento de la emergencia o desastre? Bueno, pues hay un elemento fundamental que tiene que ver con la temporalidad del financiamiento y las prioridades, ¿no? En este contexto, como todos sabemos y viendo en esta gráfica del lado izquierdo, ante la ocurrencia de un evento, pues tenemos tres etapas, la de atención, rehabilitación y reconstrucción. Y justo ante este tema de la temporalidad, la celeridad siempre sabemos que es importante, o sea, se requieren tener recursos de manera pronta, expedita, pero no todos los recursos se necesitan de manera inmediata. Sabemos que para reconstrucción es un poco más en el largo plazo, no los necesitamos al inicio, pero también por otro lado es inminente que la liquidez inmediata, como los fenómenos recientes y todo lo que hemos vivido en la historia, pues se requiere un recurso de manera mucho más expedita. Pero en función de la gráfica que ven ahí, también queremos representar que la cantidad de recursos en la primera etapa no necesariamente es tan alta en comparación, por supuesto, con la parte de reconstrucción. No estoy diciendo que no se requieran recursos o una cantidad importante en la parte de emergencia y atención. Simplemente en comparativa, lo que queremos mostrar aquí es que para definir qué tipo de instrumentos son convenientes desde el punto de vista financiero para poder atender las emergencias y los desastres, la temporalidad es algo fundamental y el objetivo para el cual deben de ser utilizados. En ese contexto, yo quiero ponerles que dentro de la literatura y en muchas experiencias internacionales, incluyendo la de México, existen, como se observa en esta gráfica, una gama de instrumentos financieros a través de los cuales
y del lado derecho verán las diferentes etapas derivadas del desastre, y observando del lado izquierdo, midiendo el riesgo de abajo hacia arriba, de menor a mayor, una serie de instrumentos financieros, ¿no? Desde los fondos propios para emergencias, como lo era el Fonden, del cual ya Sergio y todos seguramente estaremos platicando mucho durante la mesa, pero son fondos específicamente dedicados a la atención de este tipo de eventos. Tenemos otro tipo de créditos que suelen ser con organismos multilaterales para países, pero también con la banca privada, inclusive, que existe en disponibilidad. Y también un elemento muy importante tiene que ver con las reasignaciones presupuestales. Sin embargo, lo pongo en asterisco porque se ha demostrado en la literatura internacional que no es necesariamente el mecanismo más eficiente. ¿Por qué? Porque de origen los presupuestos están destinados para ciertas cosas, proyectos, investigación, inversión, desarrollo social. Y si simplemente esperamos a que cuando ocurra el desastre hay una reasignación, bueno, pues puede ocurrir un desorden en términos tanto sociales como presupuestales. Este tipo de instrumentos es lo que conocemos como retención y tienen que ver, como ven del lado izquierdo, con el nivel de riesgo, y que típicamente se utilizan con recursos propios, que si bien es cierto, alguien diría que los créditos no son recursos propios, al final, al convertirse en una deuda futura, pues son recursos que manejamos de nuestro propio presupuesto, refiriéndome a las economías, países y estados. Y bueno, después tenemos los instrumentos de transferencia de riesgos, que en estricto sentido ahí sí se hace una transferencia, porque el riesgo a partir del pago de una prima, como es la experiencia que tiene México y muchos otros países, a través de seguros tradicionales o indemnizatorios en donde se requieren evaluaciones de daños, o coberturas paramétricas en donde no se requiere hacer toda esta evaluación, a cambio de ese pago de la prima, pues el riesgo se transfiere a agentes financieros, reaseguradores, bancos de inversión, etcétera, que el día de mañana pueden hacer frente a la responsabilidad que ocurra después de un desastre. El riesgo residual, pues bueno, es capas de eventos de muy alto riesgo, que al final del día ese riesgo residual es el responsable, como en el caso de los gobiernos, quien tiene que hacer frente. Y bueno, ¿qué nos permite tener una gama de instrumentos? Lo que estoy denominando, o muchos conocemos como una estrategia financiera. Pues que diferentes instrumentos te permiten establecer justamente en función de la temporalidad y de las necesidades, que tengas acceso a los recursos de manera oportuna y suficiente. Y por otro lado, permite optimizar justamente el uso de los recursos de una forma o de otra, ¿no? En ese sentido, creo que la experiencia que ha tenido México y que en el pasado me tocó vivir a mí desde la Secretaría de Hacienda, a través de la combinación y de los primeros elementos que mencionaba de gestión integral de riesgos, pues nos permiten atender de manera oportuna, expedita, las diferentes necesidades a partir del desastre, y algo muy importante, no confiando solamente en un solo instrumento. Ahí termino mi primera intervención, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por tu oportuna respuesta. Por favor, si alguno de los demás panelistas tiene a bien brindarnos su respuesta. Gracias. Adelante, Benjamín. Gracias. Bueno, yo me quisiera referir aquí a este tema, es algo muy importante, porque número uno, en aras de estar alineados a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que ahí es donde queremos llegar y así nos queremos ver en el 2030, en todos obviamente, los objetivos de desarrollo sostenible, el elemento del riesgo es sumamente, aparte que es transversal, que toca cada uno de los ODS, es importantísimo que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta el riesgo, cualquier musculatura, esfuerzo, empresa, cualquier cosa que hagamos y cualquier cosa que realicemos puede venirse abajo de un momento al otro, ¿no? Y eso lo hemos visto. Hay, como yo le llamo, los cisnes negros, estas cosas altamente improbables, ¿sí? Pero por otro lado con un alto impacto en la sociedad, alto impacto en el planeta, alto impacto en las comunidades. Entonces, pues precisamente pueden echar abajo cualquier esfuerzo que sea descomunal, y aparte nos deja a la mitad, quiere decir, nos deja a veces mucho peor que de cuando empezamos, ¿no? Entonces, el riesgo tiene que estar presente en cualquier agenda de cualquier programa, de cualquier empresa, de cualquier iniciativa, de cualquier cosa a nivel en el sector privado
sobre todo en empresas. A mí me preocupa mucho el tema de la pequeña y mediana empresa, que no tienen la musculatura ni los recursos para agendar de manera sistemática y metodológica un plan de continuidad de operaciones. ¿Sí? Y sobre todo, pues estos cisnes negros les caen, pero muchísimo peor que a las empresas más robustas que sí lo tienen, ¿no? Entonces, es bien importante, es una cuestión de cultura, y no nada más cultura de conciencia, sino aterrizada a la acción, ¿sí? de generar fondos de contingencia, ¿no? De generar fondos de contingencia, sobre todo muy alineados a los seguros, como tú comentaste, Salvador, muy alineados a los seguros, pero ok, el Fonden no sirve, pues le sirve a los municipios y le sirve obviamente para daños estructurales, pero yo creo que si queremos hacer un cambio en este país a nivel de resiliencia, debemos de permear en las pequeñas y medianas empresas, que son una gran cantidad de gente, de personas que dependemos de ahí, que estamos viviendo un ecosistema, alrededor de este ecosistema todo el tiempo, y que no tenemos nada que ver con el Fonden. O sea, realmente una persona que abrió su changarro, una persona que tiene su miscelánea, una persona que tiene su empresa chiquita, que tiene 6 empleados o que es incluso él mismo su propio empleador, pues la verdad es que esas grandes estrategias que son a nivel macro, que son muy importantes, no digo que no, pero no les resuelve casi nada, ¿no? Entonces, lo que quiero como priorizar, y es bien importante, es que hay una paradoja de prosperidad. Es decir, hay muchos recursos que están enfatizados, que están muy etiquetados para resolver a nivel macro, lo de incidencia pública a nivel macro, pero estamos descuidando el micro, y el micro es muy relevante, porque ese es justamente los actores que están más desprotegidos. Entonces, para finalizar este comentario, a mí me gustaría como enfatizar en que tengamos muchos esfuerzos en desarrollar una cultura, pero una cultura que se pueda implementar con mecanismos y herramientas hacia las pequeñas y medianas empresas para que no queden desprotegidas. Y por otro lado, evidentemente, seguir adelante con todo lo que estamos haciendo a nivel macro, que no demos pasos para atrás. Creo que estamos en esta situación, dando pasos para atrás en ese contexto, y pues es preocupante, es súper preocupante. El país, y yo os digo, he recorrido muchos países, 24 países en desastres de verdad catastróficos, calamidades fuertes. Puedo contar un abanico de ideas y de buenas prácticas que he encontrado. Y es triste que en México siento ahorita en esta situación que vamos exactamente para atrás. O sea, hay países haciendo creatividad impresionante, uniendo a todos los sectores, trabajando en conjunto, y al final de cuentas creo que eso es lo que hace más la diferencia, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación. Muy bien, muchas gracias, Benjamín, por tu respuesta. José Sergio Martínez Santana, por favor, si es tan amable de proporcionarnos su comentario. Sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, aquí, antes de responder específicamente a la pregunta, me gustaría un poco poner en contexto ciertas cosas desde la perspectiva de nosotros como reguladores, y me refiero a nosotros, a la Secretaría de Hacienda como miembro del Comité Técnico del Fonden, ¿no? Si bien, como tú ya bien lo mencionaste hace un momento, Luis Fernando, todo este vehículo que coloquialmente conocemos como Fonden, ahorita me gustaría desmenuzar un poco más lo que es el Fonden, porque no es simplemente una bolsa para rehabilitar, es un poco más que eso. Claro está que después del temblor de 1985, todas aquellas personas que son de mi generación, me tocó vivirlo, y paradójicamente esos sismos de alta intensidad arriba de 8.5 pues tienen periodos de retorno de 250 años, ¿no? A mí ya me tocó vivir 2 de más de 8.5, el del 85 y el de 2017. Entonces, una vez que se da ese evento, y desafortunadamente ahora sí que después de ahogado a tapar el pozo,
dado el niño a tapar el pozo, pues empieza con toda una estrategia de gestión, ¿no? de los riesgos, y todo esto desemboca en lo que tú ya comentaste con las reglas de operación del fondo, ¿no? Se fueron planeando durante los años cómo se iban a asignar los recursos, se crea este famoso artículo 37 que le asigna por medio del presupuesto los recursos, y después se crean las reglas de operación y los lineamientos generales, ¿no? Entonces, por ahí, a finales de los 90 entra en operación el Fonden. Y me refiero a esto que mencionaba también Benjamín de los riesgos, que no hay que olvidarlos, porque México está dentro de los 30 países con mayor exposición a desastres naturales, ¿no? Por un lado, tenemos los dos océanos que nos llegan huracanes, por el lado del Pacífico y del Atlántico, estamos sobre la placa de Cocos en Oaxaca, Chiapas, la falla de San Andrés un poco más arriba, tenemos los volcanes, ya saben, Nayarit, México, etcétera, etcétera. Es decir, México, por su ubicación geográfica, pues tiene una alta exposición a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, yo creo que esta estrategia tardó un poco en llevarse a cabo y desafortunadamente tuvieron que ocurrir hechos hechos graves para que esta estrategia se desarrollara. Ahora, quisiera entrar un poco a explicar lo que el Fonden como vehículo financiero es. Como yo les mencionaba, el Fonden nace como un programa y después de ese programa se le pega un vehículo financiero que es lo que se conoce como el fideicomiso, como el fideicomiso Fonden, que fue el que desapareció. Y después se le pega también un fondo revolvente para atención de emergencias, y después nace lo que se conoce como el FOPREDEM, que es era un fondo para prevención de desastres y que también tenía pegado su propio vehículo. Entonces, esta estrategia estuvo diseñada para, como ya también lo mencionaron aquí, para atender la reconstrucción y la rehabilitación, y posteriormente para ayudar a la población en casos de emergencia y que se reconstruyeran rápidamente los caminos, para que a la gente le llegaran medicinas, agua, un techo donde quedarse, etcétera, etcétera. Entonces, como le mencionaba, el Fonden no solamente es esa bolsa, tiene el programa, tiene el fideicomiso, o tenía, ¿no? Y tenía este fondo revolvente. Y todo se detonaba por medio de una declaratoria ya fuera de emergencia o una declaratoria de desastre. Y el fondo atendía el 100% de la reconstrucción y de la infraestructura federal, y apoyaba a los estados hasta con el 50% de su estructura estatal y municipal. Eso era lo que hacía y como Salvador ya lo mencionaba, estos recursos, pues los de la atención de emergencia, pues tenían que atenderse rápidamente. Los de la reconstrucción, pues claro está que hay algunas reconstrucciones que llevan varios años, ¿no? Hay puentes que se caen, que llevan años, carreteras que atraviesan ciclos fiscales, y este era uno de los beneficios que tenía este vehículo conocido como el fideicomiso Fonden. Una vez que entraba el dinero a esta bolsa, ya no salía de esa bolsa nuevamente la TESOFE, entonces se podría utilizar a través de los años, ¿no? Esa era una de las ventajas que tenía este vehículo, ¿no? Pero también dentro de este propio vehículo financiero existía lo que conocemos como mecanismos de transferencia de riesgos, y me voy a referir ahora al seguro catastrófico Fonden y al bono catastrófico, ¿no? El bono catastrófico es una transferencia que se hace a los mercados financieros internacionales y es un seguro paramétrico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que bajo ciertos parámetros, y les voy a poner un ejemplo muy fácil, si ocurre un terremoto de magnitud 8 en Chiapas, se detona el bono y se paga toda la suma asegurada, ¿no? Entonces, ese instrumento, y la verdad es que México, como también ya lo mencionó Salvador, muchos países voltearon a ver este modelo y muchos lo han seguido. Caso Chile, Colombia, muchos países, ¿no? Entonces, México fue el primer país soberano en emitir un bono catastrófico en el 2006 y lo ha mantenido así. Tan es así que hace escasos, ahora en marzo, 7, 8 meses, emitimos el más reciente bono catastrófico con muchas ventajas, ¿no?
tenemos cuadrículas que detonan cada evento más refinadas, puertas que detonan el propio bono por el lado del Pacífico y del Atlántico también mejor calibradas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque este bono lo que trata de hacer es potenciar los recursos del fideicomiso. ¿Y de qué manera lo hace? Pues hace rato que mostraban un poco los layers de cómo se deben de la estrategia financiera que tiene que seguir el gobierno federal. Pues claro está que las dependencias en un primer layer deben de retener riesgo y de comprar sus propios seguros. Después tenemos esos eventos que son, por llamarlo así, que están en la media, que son un poco más frecuentes. Luego tenemos estos eventos que son catastróficos, ¿no? Que son estos cisnes negros que Benjamín mencionaba, que es muy poco probable que ocurran, pero cuando ocurren nos van a dar un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces, la intención de contratar este bono catastrófico y esta característica de ser paramétrico es que el recurso fluya rápidamente, porque tenemos un evento de magnitudes muy grandes, entonces apoyar rápidamente a las comunidades que se tienen que atender para que se rehabiliten rápidamente. Y por el otro lado tenemos un seguro catastrófico tradicional. Este otro seguro catastrófico tradicional cubre esta otra gama de siniestros que no son, que no están tan en la cola de la distribución y que podrían detonar también una catástrofe dentro de federación y estados y municipios, ¿no? Entonces, ese es un poco el vehículo financiero y la estrategia financiera que se ha seguido desde la parte federal. Y ahora voy a mencionar un poco el fideicomiso y su extinción. Como bien lo mencionaron, o también yo ya lo mencioné, el programa Fonden no desaparece, únicamente desaparece el vehículo. Entonces, claro está que las reglas de operación y los lineamientos del Fonden siguen vigentes y por eso no tenemos que preocuparnos porque el propio Ejecutivo ha manifestado y el propio artículo 9, como lo mencionaba Luis Fernando, está vigente. Entonces, los desastres naturales por la parte federal van a seguirse cubriendo. O sea, eso no hay problema. Pero sí creo que es bien importante lo que mencionó Benjamín. Todas esas empresas, el Fonden cubre parte federal, estatal, municipal, pero es infraestructura. Y también cubre vivienda en pobreza extrema, ¿no? Digo, aquí habría que definir qué es pobreza extrema, pero también la cubre, ¿no? Pero también estamos dejando de lado riesgos sanitarios, digo, para muestra un botón ahorita lo de la pandemia, y también estamos dejando de lado riesgos de la agricultura que son también muy grandes, ¿no? Y también estamos dejando de lado estos estratos que Benjamín mencionó. Tiene toda la razón al decir que el Fonden no entra a cubrir esa parte, tiene toda la razón. Entonces, debe de crearse un mecanismo para atender este tipo de segmento que está mal atendido. Y claro está que nosotros creemos que debe de ser una asociación público-privada y debe de escalarse desde municipio, estado, federación, y claro está que la federación debe de apoyar con ciertos mecanismos, ¿no? Hasta aquí dejo ahorita mi intervención y al rato les sigo un poco más con qué va a pasar ahora con estos mecanismos. Muy bien, muchas gracias, José Sergio, por tu puntual respuesta. Y sí, fíjense que en esta primera pregunta sus respuestas convergen todas en la palabra riesgo, ¿no? En esta palabra que es incluso cuantificable, es medible y que nos hace falta, ¿no? Nos hace falta saber medir, saber cuantificar, tener una buena percepción de los riesgos para poder asignarles un valor y con esto poder definir estos instrumentos. También mencionaban acerca de la cultura, la cultura y ahora estamos incluyendo en toda esta cultura de la autoprotección y la protección civil, la cultura de la resiliencia, ¿no? Entonces, también mencionaban acerca de que somos un país muy expuesto, a los fenómenos perturbadores y en este sentido
es que afecta en mayor medida a las comunidades en situación de mayor pobreza y que están en un mayor nivel de exposición. Entonces, precisamente aquí es donde entra la segunda pregunta que les voy a plantear, porque como es bien sabido, tenemos un gran nivel de pobreza en el país. La segunda pregunta que voy a plantear es la siguiente. ¿Es conveniente, como se ha anunciado, que estos instrumentos o fondos financieros para desastres se hagan llegar directamente a las personas afectadas? En su caso, ¿qué adecuaciones propondrían como necesarias para que esos recursos pues llegaran de forma transparente y de forma eficaz a la población? Adelante, Benjamín. Yo quisiera compartir una experiencia, o sea, un caso de éxito que nosotros después del terremoto del 2017, reconstruimos una comunidad completa ahí en Chiapa de Corzo, se llama la comunidad Miguel Hidalgo en Chiapas. Es una comunidad que vive, bueno, normalmente su regularidad es en el índice por debajo de la extrema pobreza, en condiciones muy agrestes, y la verdad es que la vivienda ni siquiera le podía yo llamar vivienda. O sea, lo que encontramos cuando llegamos como primeros respondientes, no le podemos llamar vivienda. No nada más eso, sino están enajenados totalmente del progreso, están totalmente limitados geográficamente por completo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos algo que si lo podríamos hacer, yo entiendo el reto que significa masificar programas, entiendo el reto, pero debemos encontrar la solución. O sea, ellos mismos, nosotros obviamente conseguimos donativos y metimos los recursos de materiales, pero no se los dejamos en la comunidad, porque primero encontramos una comunidad que no sabe cooperar, entre ellos no saben cooperar. Tienen muchas diferencias, ¿no?, ancestrales, yo creo. Entonces, si hubiéramos dejado los materiales o si les hubiéramos dado una tarjeta de Fonden para que hagan ellos solitos, no hubiera llegado a nada, absolutamente no hubiéramos llegado a nada. Entonces, lo que hicimos es que conseguimos los materiales, los llevamos para allá y metimos líderes de campo que estén permanentemente 24/7 para coordinar, para incentivar, para disciplinar, para transferir capacidades a esta gente, ¿no? Y ellos mismos se levantaban. Era una comunidad muy compleja a nivel social, pero a través de la gestión humanitaria y a través de la gestión de esta de reconstrucción, logramos que se levanten todos los días a las 5 de la mañana por 6 meses, cada quien a construir su casa y la del vecino, ¿no? Entonces imagínense, y esa era la condición. Metimos como líder a una mujer, ¿no? Era una mujer, se llama Paola, es arquitecta. Incluso generamos un cambio en la conciencia social alrededor de la equidad de género, porque imagínense una mujer en una comunidad así, que no están acostumbrados a que una mujer les mande, les diga, les coordine. O sea, lo que quiero decir es que es un win-win-win situation con una belleza colateral increíble a nivel humanitario, pero también, obviamente, en este tema que nos atañe de cómo ser efectivos y cómo ser súper contundentes para poder resolver eso. Entonces, yo ese caso de éxito lo comparto porque creo que eso es lo que debemos hacer. O sea, no podemos, como diciendo, no podemos darles así nada más, yo aprendí en la universidad cuando estudié administración de empresas que a medida que delegas, a medida que controlas. Entonces, definitivamente el actor más protagonista de la reconstrucción y de la recuperación resiliente debe de ser la misma persona que está afectada, y esa es la persona beneficiada. Porque en el ejercicio de la resiliencia, en el ejercicio de recuperarse, va a ganar muchísimos beneficios que ni siquiera se está imaginando, ¿no? Entonces, ellos deben de ser. Yo pongo un ejemplo, ¿no? No podemos agarrar una araña, ponerla en un frasquito y construirle su telaraña. O sea, la araña tiene que construir su telaraña, ¿ok? Nada más hay que generar las condiciones. No podríamos sacarla, no podríamos construir.
Entonces, ¿por qué? Hay que también respetar usos, costumbres, necesidades, etcétera. Entonces, lo que creo yo es que poner en el centro a estas personas, que sean los protagonistas de su propia recuperación, ¿sí? Pero con instrumentos que sean obviamente llevados al campo, llevados a la unidad, a la individualidad, pero con un sistema de monitoreo de campo, no ejecutivo ni corporativo, sino de campo. Quiere decir, agarrar un ejército de evaluadores y definitivamente regarlos en todos lados, segmentar, fraccionar y a esa medida implementar. Muchas gracias, Benjamín. Así es, la resiliencia es una herramienta poderosa que puede ser utilizada, ¿no? Como una buena parte de los mecanismos. Muy bien, le cedo la palabra ahora, por favor. ¿Quién, Salvador Pérez? Adelante, por favor, Salvador. Gracias. Pues yo también, y bueno, me uno a lo que dice Benjamín. Quiero compartir también un poco reflexiones sobre mi experiencia en el paso por el Fonden por más de 10 años, en donde efectivamente lo que bien dice Benjamín es, o sea, la gente directamente es quien tiene que ser beneficiada. Eso no tenemos una discusión, pero yo sí creo que necesita ciertos temas de orden, de capacitación, de liderazgo y de coordinación. O sea, eso es sin duda, ¿no? Yo creo que en el haber del Fonden y de instrumentos bien definidos, con reglas, como decía Sergio, o sea, la etapa del Fonden o gran parte del éxito que tuvo en la operatividad del Fonden tiene que ver con que había reglas, tiempos responsables y había como un objeto bien definido hacia dónde deberían de estar dirigidos los recursos, ¿no? El Fonden a nivel internacional ha sido, y yo creo que seguirá siendo por muchos años, un referente porque apoyaba a este tipo de personas, como dices, Benjamín. O sea, al haber hecho una diferencia de que este estrato de la población clasificado en pobreza patrimonial no necesariamente tenía los medios para poder hacer frente cuando ocurriera un evento de esta naturaleza, desde el punto de vista financiero, pero sí se notaba que tenían la capacidad y la habilidad de, al ser dirigidos, de al proveerle de los insumos o de instrumentos, podrían salir adelante, ¿no? Recuerdo también cómo, por ejemplo, el programa de empleo temporal, que muchos seguramente los que están aquí conocieron, era buenísimo porque, o sea, había una forma de apoyarse a sí mismos, a la comunidad, haciendo limpieza, haciendo apoyo, y había una indemnización muy, muy bien dirigida. Ahí no era, como dices, Benjamín, bien cierto, toma el dinero y haz lo que quieras con él, porque sabemos que hay una tentación innata de una desorganización y todo, aunque uno tenga la sensibilidad de estar ahí y de saber las prioridades para el recurso, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto de la pregunta es bien interesante y lo que yo estoy viviendo ahora desde afuera como ciudadano veo que hay una señal clara de que se quiere hacer el recurso y el beneficio a las personas. Coincido, plena. Y creo que nunca en la historia ha dejado de ser el objetivo. Yo creo que hay que mejorar el cómo o construir esos vehículos, definir instrumentos específicamente dedicados, ¿no? Sergio nos ha comentado, al final es cierto, el programa Fonden ahí sigue vivo y seguirá seguramente una nueva estrategia que confiamos en la que nuevamente también me uno a lo que decía Benjamín y Sergio, o sea, tiene que haber una unión, ¿no? No solamente, como muchas veces, el gobierno federal tiene que definir todo, ¿no? Yo creo que aquí estamos en este caso, la iniciativa privada, el conocimiento, etcétera, pero sí, sin duda, el enfoque de apoyo directo a los beneficiarios, ahí se mantiene, solo hay que establecer, y pues con base en la experiencia, reglas, tiempos responsables que permitan hacer, pues, llegar a tiempo y de manera eficiente los recursos a las personas, ¿no? Ahí termino. Adelante, Sergio, o Luis, perdón. Gracias, Salvador. Adelante, Sergio, por favor. Claro, muchas gracias. Pues bueno, un poco para reforzar el tema de cómo hacer llegar los recursos realmente a los afectados, es una de las peticiones que el presidente ha hecho no solamente para este caso, sino para cualquier otro beneficio que da, ¿no? O sea, es quitar intermediarios porque los intermediarios entorpecen la llegada de los recursos y luego se utilizan para fines pues, poco prácticos, por llamarlo de una manera diplomática, ¿no? En el pasado, pues, muchos de los estados contrataban
un seguro para cubrir la agricultura, pero con coparticipación del gobierno federal, pero los agricultores ni sabían que estaban asegurados y quién sabe a dónde iba a parar el dinero, ¿no? Claro está que esto es un problema grave, que es lo que fue una de las razones por las cuales nuestro ejecutivo decidió pues digo, presentar esta propuesta que al final prosperó, ¿no? O sea, que no era claro esa asignación de recursos que le estuviera llegando al beneficiario final, ¿no? Ese fue uno de los motivos. Entonces, claro está que la preocupación en esta administración es que los recursos de todos los programas, el que sea, lleguen al beneficiario, ¿no? Y sea palpable el beneficio para estas personas, ¿no? Claro está que coincido totalmente con lo que dice Benjamín, ¿no? O sea, esta parte de esta analogía que usó de la araña, pues, es buenísima, ¿no? O sea, pues no vamos a meter a la araña y construirle su telaraña, ¿no? Dejemos que la araña pues le eche ganas para construir la telaraña, tal vez la ayudamos con un poquito de hilo, ¿no? Para que construya una telaraña más grande, ¿no? Pero tiene toda la razón, es decir, estamos vivimos, yo creo, yo soy actuario de profesión y he vivido con el riesgo muchos años en la medición y etcétera, etcétera. Digo, Salvador lo sabrá, y acá decimos, si lo podemos medir, lo podemos tasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablando de cultura de riesgos, también yo creo que ese es un aspecto que está muy poco infundido en nuestra sociedad, ¿no? O sea, la cultura de riesgos es casi nula en nuestra sociedad, tan es así que la penetración propia del seguro en todos los sectores de todos los seguros a nivel mundial y comparado México con países de la OCDE, estamos en un nivel del 2.5%, cuando algunos países como Chile, Perú, andan en niveles del 6%, ¿no? Y no se diga los del primer mundo, ¿no? Londres, Suiza, 12% con penetración respecto a su PIB. A lo que voy es de que también esta conciencia de infundir en la población de que, pues digo, en algún momento puede ocurrir algo por esta exposición que tiene la propia geografía de México, pues en algún momento nos va a pasar algo, y si empezamos a hacer casas o construir casas donde sabemos que está la cauce de un río, pues se la va a llevar, o sea, el agua tiene memoria y por ahí va a volver a pasar. Entonces, claro está que ahorita con impasse, lo voy a llamar así, de la desaparición del vehículo Fonden, creo que es una muy buena oportunidad para que nosotros desde la propia Secretaría de Hacienda y como servidores públicos nos replanteemos todas estas preguntas de cómo hacerle llegar el recurso realmente a las personas afectadas, ¿no? Como ya lo mencioné hace un momento, el programa no desaparece. El que desaparece es el vehículo, y el propio decreto de desaparición del vehículo menciona que el saldo de las cuentas se deberá de transferir a la tesorería de la Federación, pero los remanentes deberán de seguirse utilizando para atender los desastres naturales. Es decir, no desaparece ese dinero y no se va a una bolsa para cubrir otras cosas. Va a seguir ahí. Y tan es así que en el propio presupuesto de egresos se siguió asignando el presupuesto que se le debió de haber asignado para atender los desastres, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que el momento es clave y es oportuno para salirnos fuera de la caja y pensar, proponer cosas innovadoras para, claro está, como les menciono, el presidente ha mencionado que quiere quitar todos los intermediarios y que no haya corrupción en medio. Entonces, esa es una tarea que no solamente desde este programa Fonden, sino en todos los programas, es prioritario porque es un mandato presidencial, ¿no? Entonces, nosotros desde esta cancha estamos trabajando para que así sea, ¿no? Claro está que vuelvo a regresar nuevamente a esta cultura de administración de riesgos, ¿no? Claro está que no podemos ser una sociedad resiliente si no tenemos la conciencia de lo que es el riesgo per se, ¿no? Entonces yo creo que debemos de empezar por ahí, y estoy totalmente de acuerdo con lo que Benjamín dice de ayudarlos,
pero debe de ser esto una cooperación. Me queda claro que también hay estratos de la sociedad que pues claro está que no van a estar pensando en comprar un seguro, porque pues o comen o compran el seguro, ¿no? Y claro está que aquí hay mecanismos, y me voy a referir a los microseguros, donde puede haber esta coparticipación municipal, estatal y federal para ayudar a esas sociedades y que no quede ese hueco vacío, ¿no? Y para que no se haga ese ciclo de pobreza, pues las personas tienen sus vacas, tienen su casita, se les cae, se les muere la vaca, se hacen más pobres, ¿no? Y vuelven a recuperarse otras 2, 3 generaciones. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? O sea, que por lo menos si les llega a ocurrir algo en su patrimonio, pues por lo menos ayudarlos en algo para que no caigan en ese círculo de pobreza nuevamente, ¿no? Y desde ahí, y bueno, concientizar, creo que esta experiencia que Benjamín nos mostró es un claro ejemplo de cómo la resiliencia se va formando desde la conciencia de las personas, ¿no? Si yo hago consciente a las personas de que enfrentan un peligro, pero también las hago partícipes de ese peligro que están enfrentando, las concientizo, y eso yo creo que forma sociedades resilientes, ¿no? Podemos tener vehículos financieros resilientes, como por ejemplo este que les mencioné del seguro y el bono catastrófico, para potenciar el patrimonio del fideicomiso, pero todo esto se va haciendo en un entramaje de municipios, estados, federación, sociedad. Digo, ahí dejo mi comentario para las preguntas que siguen. Muy bien, gracias a nuestros 3 panelistas por sus respuestas. Sí, yo coincido también con ellos. Podemos ver que en este momento lo que era el Fonden, que en este momento, no sé, podríamos llamarle el instrumento financiero para los desastres, está en una evolución, ¿no? Está en una nueva etapa de evolución que todos esperamos que sea funcional, que pueda operar, porque al final el objetivo de este instrumento tiene un interés superior, ¿no? Tiene el interés superior que es basado en la protección de los ciudadanos, de las y los ciudadanos, en este sentido tanto de prevención como de rehabilitación y reconstrucción. Entonces, bueno, en eso estamos, en una nueva etapa de evolución de este instrumento financiero. Muy bien, ahora voy a plantearles una tercera pregunta. Los 2 temas principales que pueden tener un impacto en el financiamiento de los desastres, por un lado, es la continuidad, porque la prevención de desastres debe ser un esfuerzo, una suma de esfuerzos, y debe ser una suma de esfuerzos continua, que no se puede detener y comenzar nuevamente. Y por otro lado, hay muchos ciudadanos que pueden tener la percepción o la opinión de que el gobierno federal es quien debe hacerse cargo de todos los gastos, pero en algunos casos los municipios con finanzas más sólidas pueden financiar inversiones en prevención, mitigación de riesgos, solicitar créditos o solicitar instrumentos de transferencia como los seguros. En ese sentido, la pregunta sería la siguiente: ¿los municipios tendrán la capacidad, llámese técnica, financiera, operativa, logística, política, para hacer frente a estos puntos que hemos mencionado? O sea, los municipios tendrán toda esta infraestructura y toda esta capacidad. ¿Quieres comenzar ahora tú, Sergio? Sí. Adelante, Sergio. Te iba a ceder la palabra porque creo que por ahí tú tienes algunos ejemplos muy puntuales de ciertos trabajos que han hecho para algunos países y en el aspecto municipal, ¿no? Adelante, Salvador, adelante. Bueno, gracias. Yo creo que, como dices, Luis Fernando, y esto se vincula íntimamente con la reflexión del anterior que decía Benjamín, que desde el responsable, el interesado, tiene que surgir la necesidad y el liderazgo, ¿no? Yo creo que un poco con base en mi experiencia, mi respuesta general sería sí, Luis. O sea, los municipios y más a nivel estatal hay las capacidades. Solo, de nuevo, hace falta el fomento con recursos, con orientación técnica, ¿no? Y en ese sentido,
el Fonden tiene una, desde mi punto de vista, exitosa experiencia que hoy está siendo replicada en Colombia y en Ecuador, que tiene que ver con lo que algunos de ustedes conocen como las estrategias de gestión integral de riesgos, o coloquialmente conocidas como las EGIR. Y eso básicamente tiene el fundamento en lo que dice Benjamín, que presenté en mi primera lámina. No puedes salir y comprar instrumentos, diseñar, comprar un seguro si no conoces tu riesgo. Y la EGIR tiene como principio el identificar los riesgos, conocerlos, medirlos, y entonces sí, hacer un planteamiento de una estrategia o de una gama de instrumentos financieros, como lo mostraba en mi segunda lámina, y a partir de eso tomar decisiones. Sin embargo, no queda ahí, porque ya lo decía Benjamín. ¿Podemos dar el recurso o hacer ese estudio al Estado o al municipio? Pues no, hay que hacerlo conjuntamente. Y los estados, hoy en México hay ya muchos estados que han hecho ese estudio y que a partir del apoyo financiero, por un lado, que siempre es importante, pero yo creo que algo mucho más importante que es el acompañamiento técnico, en este caso de la Secretaría de Hacienda. Esa fue mi experiencia por muchos años y creo que sigue latente, Sergio no me dejará mentir, pero que conduce a los estados, a las entidades a conocer el riesgo, a medirlo y a poder definir un instrumento. Entonces sí, generas desde ahí la capacidad técnica primero, la operativa pues tiene que ver con esta organización que decía Benjamín. Hoy este esquema está siendo replicado en Colombia, como sucede en muchos casos, que a veces miran a México y el esquema de repente está siendo superado porque llegan inclusive al apoyo para comprar los seguros o los instrumentos financieros o dotarles de una línea de crédito, como les decía al principio. Lo cual no quiere decir que sea la respuesta adecuada, ¿no? Por lo que decíamos al principio, ¿no? Pero a lo que voy es que sí lo puede haber, debe de haber el involucramiento desde el nivel local, porque no puede ser el gobierno federal el que solo tome las decisiones. Y entonces regresamos un poco al origen. Entonces, si va a ser el gobierno federal el que se encarga, el responsable de ese riesgo nunca se va a preocupar por conocerlo, medirlo, entenderlo, hacer todas estas acciones de prevención y mitigación, ¿no? Entonces, yo creo que sería incorrecto que el gobierno federal tomara la responsabilidad, y en la historia que me tocó vivir nunca lo hizo. Buscó esa corresponsabilidad, ese incentivo económico, ese incentivo técnico, y creo que ha habido resultados exitosos en muchos de los casos de las entidades, y que pueden seguirse replicando hacia adelante, ¿no? Hay instrumentos, hay seguros factibles, tamaños, medidas, como lo dijo Sergio, en todos los sentidos. Solamente hay que implementar estas acciones de coordinación y conocimiento del riesgo para entonces sí, tomar decisiones informadas, y no solo, y lo digo con respeto a los estados, comprar lo que llega a alguien y les ofrece, ¿no? O tomar el crédito que parece ser el que de última hora tienen que tomar porque ya es reactivo. Todos los que estamos aquí, sin duda, creo que comulgamos en que no hay que tomar decisiones reactivas. Hay que estar preparados, planear, y en el caso que nos ocupa de la parte financiera, indudablemente hay que hacerlo a partir de conocer el riesgo y definir qué podemos utilizar o planear o tener listos desde ahora para cuando ocurran los eventos dañinos. Adelante, colegas. Muy bien, gracias. Adelante, José Sergio. Perdón, creo que me adelanté un poco. Un poco para seguir la línea que estaba mencionando Salvador, y ampliar un poco esto que mencionaba de las famosas EGIRES, ¿no? Las estrategias de gestión integral de riesgos, como las mencionó Salvador, están planteadas para que los estados conozcan su riesgo. Estas estrategias también están propuestas dentro de las reglas generales del Fonden para que los estados contraten un instrumento de transferencia de riesgos acorde a su perfil de riesgos, ¿no? Porque acá tenemos, como ya lo mencioné, el Fonden apoya a los estados hasta con el 50% del daño que les podría causar un fenómeno perturbador en su infraestructura. Sí, solo sí tienen contratado un instrumento de transferencia de riesgos. Si no lo tienen contratado, esa ayuda se va degradando. O sea, la primera vez te ayudo con el 50, la segunda vez, si no lo tienes, te ayudo con el 25, y la tercera vez, si no lo tienes, ya no te ayudo con nada. Es decir, pues tenemos que hacer partícipes a los estados y municipios, ¿no? O sea, no es solamente regalarles dinero por regalarles dinero, ¿no? O sea, ustedes también tienen una corresponsabilidad en este tema, ¿no? Entonces, como ya lo mencionaba Salvador, esta estrategia de gestión integral de riesgos
consta principalmente de 3 etapas. Una es identificación de los activos que están sujetos a exposición, es decir, cuántos caminos, puentes, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, tengo yo expuestos, ¿no? O sea, si no conozco qué tengo, nuevamente, si no lo puedo medir, pues no lo puedo tasar, ¿no? Entonces, ese es el primer paso de este estudio, es decir, cuáles son mis activos que tengo expuestos. Una vez que se hace ese análisis, el siguiente paso es, ahora esos activos, ¿a qué tipos de peligros están expuestos? No es lo mismo los activos de Oaxaca que los de un ejemplo un poco extremo, los de Querétaro, que en Querétaro casi no ocurren terremotos, pero en Oaxaca sí, ¿no? Entonces, esa segunda etapa es a qué riesgos naturales están expuestos mis bienes. Y después, ahora sí viene el tema del diseño adecuado para cubrir los riesgos. O sea, ¿cuál debe de ser el instrumento financiero adecuado para cubrir los riesgos a los cuales estoy expuesto? Y aquí vuelvo nuevamente a retomar, se ha discutido mucho esta asociación, y ahorita ustedes también lo están viendo en las noticias, este problema que se trae en los estados con la federación de que me das dinero, de que no me das dinero, que los recursos, que los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ha sido así siempre. O sea, yo desde que tengo memoria, este pleito de que no me das lo suficiente y que el pacto fiscal, etcétera, etcétera. Pero eso a fin de cuentas, a los únicos a los que salen perjudicados es la población. O sea, la población es la única perjudicada en ese sentido. Ahora, yo creo también que este tipo de mecanismos, pues claro está que deben de ser corresponsables, ¿no? La ley de disciplina financiera de las entidades federativas actualmente les pide que deben de crear un fondo para la atención de los siniestros. Y tal vez algunos me dirán, oye, pero si la federación no les da los fondos suficientes para cubrir algunas otras necesidades básicas como hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que las herramientas que el gobierno federal pone ahí están. No podría decir que son tal vez las mejores, pero ahí están, y muchos estados y municipios ni siquiera se han acercado con nosotros para decirnos, oye, nosotros somos los asesores y coordinadores para estas estrategias de gestión integral de riesgos. Varios estados sí lo han hecho, y claro está que son esos estados los que tienen más incidencia de desastres naturales, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, ¿no? Pero los demás estados no. Entonces, están desperdiciando esa oportunidad de al menos tener un instrumento bien analizado y que al final de cuentas les dice claramente cuál es su perfil de riesgos y a qué están expuestos. Entonces, sí, ocurre un desastre y vienen tronándose los dedos las entidades diciéndome, oye, pues quieren contratar un seguro de último momento que no está acorde a sus necesidades, ¿no? Ahora, respondiendo particularmente la pregunta, creo, y ahorita por lo que mencionó este Benjamín, tal vez algunos municipios estén en desventaja con otros, meramente en un aspecto socioeconómico, ¿no? Eso sí me queda claro. Digo, tal vez ahí habría que analizar cómo podemos homologar eso, pero de que desde el gobierno pueden utilizar recursos para generar esas estrategias y tener instrumentos o vehículos que les ayuden a la reconstrucción, yo creo que sí los hay. Y coincido con Salvador. Yo creo que por lo menos los estados sí tienen la capacidad, ¿no? Claro está que esto hay que bajarlo a nivel municipal. Yo creo que digo, tal vez salvo algunos estados en extrema pobreza, municipios en extrema pobreza, potencialmente no, pero yo creo que la mayoría sí tienen las capacidades desde el aspecto municipal de poder pues, generar este tipo de instrumentos, ¿no? Para ayudar a la población y hacer corresponsables al municipio y al estado. Ahí dejo mi intervención. Bien, gracias, José Sergio. Adelante, Benjamín, adelante. Gracias. A mí me gustaría, bueno, es muy interesante todo esto que estamos escuchando. Yo estoy aprendiendo mucho. Y yo como vengo de otra rama, digamos, de otro ámbito de
de acción de acuerdo a bueno, en el contexto de la resiliencia, la protección civil y la acción humanitaria, pues me gustaría como complementar esto que ustedes han dicho de esta manera. Yo tengo varias cachuchas, me voy a poner ahorita la cachucha como promotor de Naciones Unidas de una campaña que se llama Ciudades Resilientes. Entonces me toca a mí evangelizar, digamos, polinizar el tema de la resiliencia en todos los municipios de la República en base a una metodología que crearon en Naciones Unidas que se llaman los 10 esenciales de la campaña, ¿no? Y entonces en esos 10 esenciales hay, pues obviamente poner el énfasis en reordenamiento territorial, pero también hay cosas, por ejemplo, muy claras que hablan que eso es, digo, reordenamiento territorial, que es lo más complejo, pero hay cosas más sencillas, que por ejemplo es etiquetar o consagrar recursos para la gestión del riesgo y la resiliencia. Entonces, o por ejemplo, implementación de sistemas de alertamiento temprano y así, ¿no? Son concientización y capacitación a la población, transferencia de capacidades, son 10 esenciales. Entonces, les quiero comentar que ahorita tenemos más o menos 400 municipios que están inscritos en la campaña haciendo como, pues ahora sí que acciones en aras de mejorar y de fortalecer este tema. Pero les quisiera compartir otro caso de éxito muy padre, que ese es el caso del estado de Chiapas. Cuando llegamos con esta campaña al estado de Chiapas, todos los municipios adoptaron esta campaña, todos. Entonces fue algo muy bueno, vinieron de Naciones Unidas, se hizo todo el compromiso y capacitamos a los presidentes municipales, capacitamos a toda la gente, ya saben, el secretario de Administración, toda la gente que tiene que ver como bien en eso de gestión de recursos y obviamente también a la gente de Protección Civil. Donde algo increíble es que el caso de Chiapas me da un ejemplo de que ese podría ser una luz al final del túnel para que a nivel nacional podamos llegar de verdad a resolver este tema. En Chiapas todos los municipios tienen algo que le llaman ahí el Fondo 4, que es un dinero etiquetado para la protección civil. O sea, se tienen que gastar ese dinero a fuerzas en cosas de protección civil, ya sea en prevención, respuesta, equipamiento, capacitación, lo que sea. Y entonces ustedes pueden ver cómo los sistemas municipales, porque ahí va la pregunta que nos hiciste, Luis Fernando, los municipios están robustos, están súper robustos, y a nosotros en Cadena nos toca trabajar con municipios en toda la República, y yo puedo comparar municipios con municipios. Hay municipios, no voy a decir nombres, que les tenemos que dar hasta o sea, nosotros ponemos hasta la gasolina de las camionetas, no tienen dinero ni para la gasolina de las pick-ups, que son de hace 15 años, que están arriesgando la vida ahí en las montañas. Y por otro lado tenemos este caso de Chiapas, que es pues obviamente han equipado y es un sistema muy fortalecido, el sistema estatal y municipal a todos lados. Entonces, esto es un ejemplo muy bueno que la verdad es que podemos seguir haciendo gestiones y muchos esfuerzos y convencimientos, pero ¿por qué no mejor alineamos y agendamos el tema de la reducción de riesgos a nivel constitucional? Y si lo agendamos a nivel constitucional, entonces va a haber recursos, ¿no? Así como, por ejemplo, no sé si ahorita está vigente, pero me acuerdo hace unos años, había un tema, había un fondo ahí del ramo 33 que se llamaba el Subsemun. Este Subsemun que era para seguridad pública. Y con pues a todos los municipios de la República les llegaba el Subsemun. Y ahí ven a todos los policías bien uniformados, todo el mundo con patrullas nuevas, todo el mundo con chalecos nuevos, porque estaban atendiendo el tema de la seguridad, que está agendado a nivel constitucional y entonces baja de manera sistémica y sistemática a todos los municipios. Lo que quiero decir es esto: podemos seguir haciendo esfuerzos y seguir polinizando como samaritanos que somos, guerreros, muy idealistas, o podemos también mejor, entonces tener una incidencia pública de alto nivel, ¿sí? A nivel constitucional, para que esto baje y permee de manera sistemática y no tengamos que mover la aguja a golpes, ¿no? Que es lo que hacemos hoy en día, la gente que nos dedicamos a esto. A golpes, estamos casi moviendo la aguja y son esfuerzos muy pequeños los que logramos y luego por cualquier situación, otra vez digo, como dije al principio, damos un pasito para adelante y dos para atrás. Entonces, creo yo que este es un ejemplo muy bueno que a mí me gustaría como poner en la mesa para que dejemos de tener sistemas rústicos y austeros de sistemas de protección civil para pasar sobre todo al tema de la prevención. Porque aquí estamos hablando todo el tiempo de activar respuesta para recuperación. Pero imagínense estos fondos metidos en prevención. Estos fondos metidos en fortalecimiento de capacidades en los municipios.
Yo también tengo la fortuna de poder instalar, en mi empresa de alta prevención, instalamos sistemas de alertamiento temprano y he estado en municipios muy, muy remotos en las montañas, en muchos estados, y se los juro que sí sirve. O sea, sí, uno va hasta allá, instala, capacita, transfiere capacidades, y claro que los municipios, porque tú preguntaste, Luis Fernando, si tienen la capacidad, claro que tienen la capacidad de absorción. Hay que nada más saber aterrizar, tropicalizar al idioma. A veces estamos hablando incluso con lenguas originarias, etcétera, etcétera. Pero es una labor hermosa, es una labor muy intensa, pero definitivamente si hubiera recursos, claro que esto se podría hacer de manera mucho más impactante a nivel nacional, y creo que los resultados serían increíbles, donde podamos pasar el esfuerzo a la prevención para que tengamos que responder menos con el tiempo. Así es, muy bien. Muchas gracias por todas sus respuestas, por este conocimiento que están compartiendo ahora con nosotros. Como bien decían, aquí todos estamos aprendiendo, porque algo muy, muy bueno de la protección civil es que nunca terminas de aprender, ¿no? En la protección civil, en la gestión integral de riesgos, en la resiliencia, manejamos ahora conceptos que antes no, que tal vez existían, pero eran poco conocidos. Entonces siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y lo mejor de todo es que todo esto que hacemos es con el objetivo en común que tenemos, ¿no? Con el objetivo de prevenir, de reducir el riesgo de desastres. Y en este sentido es que, como comentaban ustedes, la gobernanza es algo muy, muy importante en estos temas, ¿no? Esa sinergia que debe de haber entre la sociedad y entre nuestras autoridades para llegar a un consenso, para llegar a buenos términos con estos objetivos principales, ¿no? La gobernanza juega aquí un papel muy, muy importante para que logremos estos objetivos de desarrollo sostenible, para que logremos estas prioridades que tiene el marco de Sendai, que de manera global, y de alguna manera estamos comprometidos todos los países que firmaron, pues para reducir la pobreza, para dar a conocer mejor los riesgos, para mitigar los riesgos de desastres, entre todos estos objetivos. Entonces, vamos ahora a pasar a una segunda ronda de preguntas, si tienen a bien. Pero estas preguntas que les voy a formular son preguntas que nos han hecho nuestros asistentes aquí al Congreso Nacional en Resiliencia 2020. Pero para darle respuesta a estas preguntas, solamente podemos ocupar de 2 a 3 minutos para responder por cada uno de ustedes, si están de acuerdo y tienen la bondad. Voy a formular la primera pregunta, que es: ¿sigue siendo factible el seguro de riesgos y gastos consecuenciales para empresas a partir del COVID? A ver, ahí si quieren yo respondo esa pregunta. Pues digo, claro está que las coberturas de pérdidas consecuenciales están diseñadas precisamente para eso. O sea, para cuando ocurre cuando por causas de fuerza mayor, tienes que paralizar algo, y ese algo te está costando. Y principalmente los vemos en las utilidades que pueden generar cualquier negocio, ¿no? En términos generales, esa es la pérdida consecuencial. O sea, debido a un evento, paro mi actividad, y eso, por no operar, me está causando ciertas pérdidas. Claro está que este tema del COVID pues tomó otras dimensiones que ni siquiera estaban previstas en muchos contratos de seguros. O sea, el estar les voy a platicar de un caso. Los cines, ¿no? Los cines que están dentro de una plaza, pues dejan de operar, y ya vieron todas las pérdidas, no solo en los cines, en muchas otras áreas de la parte económica, ¿no? Pero el del cine dice, el de la plaza le cobra la renta, y el de la plaza le dice, oye, pues págame la renta, ¿no? Y el del cine le dice, pues es que no puedo entrar porque tú me tienes cerrado. ¿Sí me entienden? O sea,
hubo casos en los cuales ni siquiera los propios contratos de seguros estaban preparados. Ahora, claro está que todos los seguros pues tienen un límite, o sea, están topados a un cierto límite, no les voy a pagar a los cines toda la pérdida que me ocasionó. O sea, claro está que el seguro per se pues está topado a un límite. Ahora, ¿que sigue siendo rentable? Pues claro que sigue siendo rentable si está bien medido. Nuevamente regreso a la medición del riesgo, ¿no? Ahora, con base a esta experiencia, es lo que se conoce en términos matemáticos como una probabilidad filtrada, ¿no? Voy a hablar un poco de términos un poco más matemáticos. Tú tienes una probabilidad antes de que ocurra algo, pero si ahora ya tienes ese conocimiento, le agregas esa información y tu probabilidad cambia un poco, puede ser en beneficio o en perjuicio, pero claro está que las pérdidas, las coberturas de pérdidas consecuenciales bien medidas y bien establecidas ahora con esta nueva experiencia, claro que son viables porque las podemos topar y eso el asegurado lo puede saber. Yo, eso es mi comentario un poco más como actuario, ¿no? Adelante. Bien, excelente. Tenemos una pregunta más. Es la siguiente. ¿Puede el seguro de predial hacer frente o sustituir al Fonden de manera local? Adelante, Sergio. Claro, sí creo que la pregunta también es para mí. Adelante, Sergio, adelante. Lo que pasa es que son cosas diferentes, como lo mencionaba Benjamín. El Fonden, o el vehículo Fonden, atendía principalmente a infraestructura federal, estatal y municipal, y con esto me refiero a escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera. Claro está que alrededor del mundo hay excelentes casos de éxito. Turquía es uno de ellos. Turquía le carga dentro de su predial a todos los ciudadanos. Si ustedes no lo saben, Turquía es uno de los países más expuestos a sismos. Ese es un caso de éxito de cómo un producto de seguros por medio del pago del predial ha sido exitoso, porque o sea, es uno de los mejores casos de éxitos a nivel mundial. Aquí mismo dentro del gobierno del Distrito Federal, no recuerdo si implementaron o están implementando algo de ese tipo. Aquí el problema que enfrenta México es cuánta gente paga su predial. O sea, digo, claro está que podemos diseñar el mejor producto para que por medio del predial se atienda a las casas, a las viviendas que puedan sufrir un desastre natural o hasta otras coberturas menores como robo, rotura de cristales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí yo creo que todo radica en cuánta persona paga el predial, ¿no? Y nuevamente regreso a esta conciencia de administración de riesgos. A lo que yo voy es de que no lo sustituiría porque el Fonden no cubre eso, ¿no? Pero yo creo que el mecanismo sí es adecuado para proteger estos segmentos que Benjamín mencionaba que estaban descubiertos, ¿no? O sea, el Fonden sí cubre vivienda en pobreza patrimonial, pero no la que está en otro segmento, ¿no? Entonces, esa sí está desprotegida. Y tan es así que, platicándole algo de números, la penetración del seguro de casa-habitación en México ronda el 8%. Es decir, de cada 100 casas en México solamente hay aseguradas 8 en casa-habitación. O sea, las cifras hablan por sí mismas. Y claro que no es que lo sustituya, más bien lo viene a complementar y ese ha sido un caso de éxito a nivel mundial. Y nosotros acá en la Secretaría de Hacienda estamos analizando ese tipo de instrumentos. Excelente. Y bien, tenemos o debería ser la entidad que evalúe y determine verdaderamente el valor de los riesgos para determinar las primas de los bonos catastróficos. ¿Me puedes repetir nuevamente la pregunta? Es para mí también esa. Claro. ¿Quién
la entidad o debería ser la entidad que evalúe y determine el valor de los riesgos para determinar las primas de los bonos catastróficos. A ver, les voy a platicar cómo se hace la colocación de un bono catastrófico muy rápidamente. Porque sí es un proceso largo. El proceso para la colocación de este bono catastrófico lo empezamos en septiembre del año pasado y lo concluimos casi a finales de febrero. Es decir, casi fue un proceso de 5 o 6 meses. Durante ese proceso intervienen muchas entidades. La Secretaría de Hacienda, por un lado, como contratante del gobierno federal. En esta ocasión quedaron 3 estructuradores del bono. Fue una empresa que se llama Guy Carpenter, otra empresa que se llama Swiss Re y Goldman Sachs. Y claro está que detrás de ellos está el Banco Mundial, que fue el emisor per se de los bonos catastróficos. Pero encima de todos esos tenemos una agencia modeladora que se llama IIR, por ahí los que la conocen. Es conocida a nivel mundial y esta empresa ha colocado el 75-80% de todos los bonos catastróficos. Es decir, nosotros para colocar, lo primero que se hace es comprar un seguro paramétrico. Ese seguro paramétrico actualmente lo compramos con Agroacemex y así ha sido, que es una empresa del gobierno federal que asegura el campo, pero la utilizamos como esa ruta para salir por ahí. Compramos un seguro, Agroacemex lo cede a una reaseguradora y esa reaseguradora lo cede al Banco Mundial por un proceso de retrocesión y el Banco Mundial es el que coloca el bono en los mercados, ¿no? Y este bono es muy atractivo para los inversionistas porque no está correlacionado con los mercados financieros. Es decir, si se cae una bolsa en X país del mundo, pues no está correlacionado en que ocurra un terremoto en México, ¿no? Entonces, los inversionistas les agrada mucho estos tipos de instrumentos porque diversifican su riesgo, ¿no? Entonces, vuelvo a la parte de la agencia modeladora. Aquí el problema que tienen los seguros paramétricos es algo que se conoce como el riesgo base. Este riesgo base lo que te dice es si el parámetro está adecuadamente calibrado para que si llegara a ocurrir un evento y te ocurren pérdidas, el bono se detone. Porque puede ocurrir en 2 sentidos, es este riesgo base. Puede que haya un evento que no haya pérdidas, pero que se detone el bono. Ese es un riesgo base positivo. Pero puede haber otro a la inversa. Puede que haya un evento, que haya grandes pérdidas, pero que no se detone el bono. Entonces, si se dan cuenta, pues el riesgo para nosotros como servidores públicos pues es grande. ¿Cómo le explicamos a la gente que pagamos una gran cantidad de dinero y no se detonó el bono? Y les voy a poner 2 ejemplos. Nayarit, huracán Patricia, creo que 2015, no recuerdo año, el huracán más potente en muchos años ahí, entró por Nayarit, entró con la categoría de huracán para que se pagara el bono, pero no hubo pérdida porque entró en una zona despoblada. Ese es un ejemplo de riesgo de base positivo. Y les voy a dar el otro ejemplo contrario. Baja California, huracán Odile. Huracán Odile llegó con intensidad 4 y no detonó el bono. ¿Y recuerdan cuántas pérdidas no ocasionó en Los Cabos? Destrozó Los Cabos. Entonces, esa medición, digo, estoy entrando un poco en términos, me queda claro que este tema es súper amplísimo, podría yo tomarme 1 o 2 horas para explicarles solo esta colocación, pero a fin de cuentas a lo que voy es que esta agencia modeladora tenemos toda la infraestructura potencial sujeta a estos 2 tipos de riesgos. Los bonos cubren solamente huracanes y terremotos. Se hace todo un trabajo de modelaje que dentro de estos 5 meses que nos llevó, tardamos 5 años, y hay algunos términos como la pérdida estimada y algunos otros estadísticos más por la parte de probabilidad, que al final llevan con la prima que se le paga al inversionista, y esto se traduce en la prima que tenemos que pagar. Es decir, para acabar pronto, detrás hay un estudio de casi 3 meses para poder establecer el pago de la prima. Es decir, la prima, sí les puedo asegurar, que es una de las cosas que más tecnificación tienen detrás para los bonos catastróficos.
digo, espero haber respondido la pregunta. Es muy amplio el tema, podría llevarme 1 o 2 horas respondiendo solamente esa pregunta, pero espero que haya quedado claro. Bien, gracias, José Sergio. Sí, la verdad es que es el tema y podríamos estar aquí toda la tarde platicando acerca de esto. Pero bueno, poco a poco nos vamos acercando al final de nuestra mesa de diálogo y vamos a entrar en la parte de las conclusiones. En este sentido, cada uno de ustedes va a tener 5 minutos para realizar una conclusión. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una nueva realidad. Estamos viviendo una nueva realidad y tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no? Para alinearla con el marco de Sendai y con los objetivos de desarrollo sostenible. Que en la medida en que generemos e incrementemos la cultura de la resiliencia, la percepción social del riesgo será más clara y más precisa para todos, ¿no? Como sociedad. Y podremos terminar de transitar, de pasar de esta etapa de reacción a la etapa de prevención, ¿no? Y que no nos vuelva a suceder esto como con la pandemia. Les comentaba hace un momento que aquí es donde la gobernanza tendrá un papel fundamental y debe de estar ya en la agenda pública, porque el objetivo de todo esto es prevenir más, responder mejor y reconstruir mejor. Entonces, en este sentido es que les voy a ceder el uso del micrófono para que cada uno de ustedes pueda ir facilitándonos y compartiéndonos su conclusión del día de hoy. ¿Quién gusta comenzar? Si quieren, yo comienzo. Bien. Yo comienzo. Salvador. Gracias. Y bueno, de manera breve, solo quiero regresar a esta lámina porque detrás, más allá de lo técnico, hay un mensaje bien importante, ¿no? Que está vinculado a lo que tú dices. Cuando uno mira el lado izquierdo y bajo las reflexiones que ya los tres hacíamos de identificar el riesgo, entenderlo, saber en qué momento vas a necesitar los recursos, entonces es donde tú puedes definirlo del lado derecho, que son estos instrumentos, y desde antes prepararte, tener el recurso planeado, bien definido, establecer reglas y definiciones para ver que cuando se requiera, entonces pueda ser atendido, ¿no? Sin embargo, sí, como ya también todos lo reflexionamos, queda también este tema de tenemos un nuevo contexto, ¿no? Sin embargo, yo diría, en términos, y como ya lo dijo Sergio, como buen actuario, finalmente hay una calibración de muchas cosas, ¿no? O sea, al final lo podemos medir, el impacto es importante, hay que hacer calibración de cosas técnicas, financieras, pero sin duda el mensaje que debemos tener es todavía este fenómeno nos deja mayor conciencia para poder establecer mecanismos, coadyuvar, como lo decía Benjamín, y coordinar, y no solo con el sector público, sino con el sector privado, de tal manera que hacia adelante podamos tener una preparación adecuada y, digamos, como lo venimos diciendo en este foro, ser más resilientes, en particular desde el punto de vista financiero, como lo hemos discutido en esta mesa. Muchísimas gracias de mi parte. Gracias a ti, Salvador. Y continuamos con una conclusión. Adelante. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Pues yo quisiera puntualizar nada más. La verdad es que he aprendido mucho más. Fue un placer estar aquí. Aprendí de mis colegas muchísimo. Y quisiera enfatizar nada más varios puntos importantes. Creo que la cooperación multisectorial es básica, ¿no? O sea, esto no lo puede hacer el gobierno solo, tampoco las empresas de manera independiente. Entonces, creo que ni la academia ni la sociedad civil. Entonces, yo celebro mucho estos foros, pero de hecho incentivo para que del resultado del conocimiento y de todo ese análisis que hacemos siempre, que podamos hacer, yo siempre digo call to action, ¿no? O sea, ¿qué hacemos después? ¿No? ¿Qué hacemos con esto que ya sabemos? Porque
Ya lo sabemos, es la verdad, ya lo sabemos. Entonces, es bien importante en ese sentido hacer un mapeo de actores. Hay que hacer un mapeo de actores y meterlos a la misma mesa de inmediato, ¿no? O sea, quiere decir, para ver que esto no nada más sea retórica y retórica, sino que podamos mover la aguja, ¿no? Y que tengamos resultados diferentes. Ese es el primer punto. El segundo punto es siempre poner al ser humano en el centro y ver por los más necesitados, es la verdad. Hay que tener mucho cuidado de no perpetuar la dependencia. No perpetuar la dependencia es bien importante porque entonces nunca vamos a construir resiliencia. Entonces, y para eso hay que transferir capacidades. Hay que siempre que cualquier programa que queramos hacer, hay que tener eso muy, muy, muy presente. Otra cosa que ya sabemos, pero lo voy a puntualizar, es pasarnos a la prevención. O sea, transferir nuestros esfuerzos, ¿sí?, a la prevención sin descuidar la respuesta. Porque yo siempre digo así, cuando alguien se está ahogando, pues hay que echarle un salvavidas. No le puedes decir, no, pues a platicarle de la importancia de la natación. No es el momento, ¿me explico? Pero definitivamente hay que pasar siempre a la prevención para que la proporción entre respuesta y prevención y preparación sea siempre, vaya siempre más a la prevención y la preparación. Por otro lado, dijimos que agendar a primer nivel la protección civil, la resiliencia, la gestión del riesgo, al primer nivel de gobernanza. Eso siempre nos va a tener, a permitir catapultear nuestras iniciativas, porque ahí están las tomas de decisiones, ahí está quien decide a dónde se va, qué y cuánto recurso y cómo y en qué énfasis y qué nivel o qué lugar ocupa en la agenda global de esta nación, ¿no? Y por otro lado, pues nada más entender que el riesgo, como dijimos, el riesgo siempre tiene que estar presente en aras de la continuidad. Si queremos seguir aquí y seguir en una mejor, un mundo mejor, un país mejor, una sociedad mejor, una comunidad que puedan alcanzar su felicidad, que al final de cuentas nunca olviden, cuando hablamos de números y cuando hablamos de muchas, todo nivel se vuelve muy técnico y sistémico, pero nunca olvidemos que al final de cuentas lo que queremos es buscar la felicidad y encontrarla de manera digna, próspera, que nadie se quede atrás, como dicen Naciones Unidas, que nadie se quede atrás, que todos tengan acceso a ese sueño de acuerdo a sus propias ideas y que nosotros creo que como país debemos estar siempre procurando por todos en conjunto, ¿no? Entonces, siempre ese es el mensaje que quisiera dejar. Excelente, excelente tu mensaje, Benjamín, muy claro. Bien, pasamos contigo, estimado José Sergio, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo solamente para finalizar, igualmente agradezco mucho a los dos panelistas, Salvador y Benjamín. La verdad es que, como lo notaron, Salvador y yo venimos de una parte muy numérica y a veces perdemos de vista ciertas cosas. La verdad es que tus experiencias a mí me gustaron mucho, me enriquecieron mucho porque nosotros acá como buenos actores luego nos perdemos en los números, ¿no? Y olvidamos a veces esta parte humana. Muy buena tu participación y creo que nos conjuntamos en ese sentido. Okay, claro. Yo solamente para finalizar me gustaría resaltar el tema de la prevención. Y en ese sentido les quiero comentar y compartir que actualmente en la Cámara de Diputados está una nueva propuesta que se llama, fíjense el nombre, se llama la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil. Esta ley va a sustituir a la actual Ley General de Protección Civil. Si se dan cuenta, hay un cambio radical en el propio nombre, ¿no? Y esta nueva, digo, si tienen tiempo de verla, ya está publicada en la Gaceta, creo, y ya está, digo, no se ha votado todavía por los temas del COVID, pero tiene muchos aspectos de prevención y de resiliencia, ¿no? Entonces, a lo que voy es, estamos trabajando desde la parte pública en ese sentido, y les quiero comentar que esta ley da vida o crea algo que le vamos a llamar la Agencia Federal de Riesgos Públicos. Esta Agencia Federal de Riesgos Públicos va a estar a cargo en primera instancia por la unidad de seguros, en la que yo participo, y después se hará independiente. ¿Y cuál va a ser la función? Prevención total. Es decir, esta agencia se va a hacer cargo de medir y cuantificar
formar perfiles de riesgos de todos los riesgos que podamos catalogar como públicos. ¿Y qué podemos catalogar como un riesgo público? Aquellos en los que un individuo o una sociedad no puede enfrentar un riesgo solo. Y estamos hablando de riesgos pandémicos, agrícolas, de desastres naturales, de cualquier riesgo que se imagine. Entonces, yo creo que esta agencia va a ser un participante muy bueno en este tema de prevención y de resiliencia. Y con esto yo termino mi intervención. Se los dejo ahí en el papel para que estén informados y para que sepan que estamos trabajando, y creo que esto que estamos haciendo acá son pasos importantes para construir un México más resiliente. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que todos estamos aprendiendo aquí de todos. Fíjense que sé que les acabo de decir que ya estábamos en la etapa de la conclusión, pero esta mesa de diálogo ha tenido tal aceptación, ha tenido tal éxito, gracias a sus excelentes ponencias de cada uno de ustedes, a sus respuestas, a sus comentarios, a sus propuestas, que me están pidiendo que lea unas preguntas más. La verdad es que sí, podríamos estar aquí toda la tarde platicando acerca del tema. Entonces, si no tienen inconveniente y tienen ustedes la bondad de permitirme hacerles un par de preguntas más, digo, el público los aclama. Adelante, por mí no hay ningún inconveniente. Ok, muy bien. Esta pregunta está planteada de la siguiente manera. Dice, ante las haciendas municipales que estén sobreendeudadas, ¿cómo sería posible que puedan acceder a seguros o a cumplir con las condiciones financieras para el apoyo federal ante contingencias? Si quieren, yo doy una opinión técnica y de mi experiencia, no desde el punto de vista de solución del gobierno. Ahí está Sergio, que diga su opinión. Pero Adelante. Actualmente existen esquemas muy innovadores. Todos sabemos que cuando uno tiene que hacer un gasto oneroso, no necesariamente tiene el dinero el día de hoy, ¿no?, para cubrirlo. Y básicamente el diferimiento de pagos, es decir, hacer pagos pequeños, por supuesto, no con condiciones desfavorables para el asegurado, pero permiten acceder justamente a coberturas de riesgos. Entonces, ya se tienen mecanismos innovadores en donde municipios o empresas que tienen asociados créditos o que tienen necesidad de un crédito y que básicamente lo van pagando a lo largo de los años en pagos más pequeños, mensuales, semestrales, es posible hacer el diferimiento del pago de la prima con un componente de riesgo. Entonces, digamos que el tema que muchas veces es, hoy no tengo 100 pesos para un seguro, hablando esto en millones, cualquiera que sea, hoy hay mecanismos desde el punto de vista técnico en donde ya, además del crédito, puedes ir pagando de manera gradual el seguro, por supuesto con un componente de riesgo que garantice que el asegurado no va a dejar de pagar, ¿no?, al igual que en los créditos. Entonces, no son supletorias porque ya explicábamos que los instrumentos son complementarios y las líneas de crédito al final se convierten en una deuda en el futuro que puede asumir el Estado o cualquier empresa, pero los seguros, al hacer una transferencia de riesgo efectiva, permiten que a cambio de un pago te libere de la obligación futura en caso de un evento catastrófico de impacto importante. Ese es mi comentario técnico. Muy bien, muchas gracias, Salvador. ¿Algo más que quisiera agregar a esta misma pregunta? ¿Alguno de ustedes? Si no, para leerles una pregunta más. Excelente. Tenemos una pregunta más. ¿Han generado alguna iniciativa legal al Congreso para actualizar las reglas de operación del Fonden e instrumentos similares? A ver, como les había ya comentado hace un momento, y esto es un poco para desmitificar algunas cosas, ¿no? El Fonden, como se conoce coloquialmente, tiene estos tres componentes que hablaba yo hace un rato. Es el programa, el vehículo financiero, que es el fideicomiso, y el fondo revolvente para atención de emergencias.
Lo que desaparece es el fideicomiso, Fonden, que es el vehículo financiero, ¿no? Pero queda vigente el programa Fonden y las reglas de operación del programa Fonden no pendían del vehículo financiero. Es decir, o más bien todos los recursos que entraban al Fonden se canalizaban por medio del vehículo por ser conveniente en ese momento, porque una vez que entraba al fondo, como les mencionaba, ya no tenían que regresar a la TESOFE y ahí podían extenderse la reconstrucción por varios años. Aquí el problema que podemos tener es que tenemos que regresar el dinero, pero estamos trabajando para ver cómo podemos hacer que los contratos sean multianuales, ¿no? Y que no tengan este problema. Pero respondiendo particularmente a la pregunta, los lineamientos de operación del Fonden son vigentes porque están pegados al programa. Es decir, no hay por qué preocuparse, por eso no hay que trabajar en eso. Los que conocen los lineamientos van a seguir vigentes una vez que se extinga el fideicomiso, porque solamente el fideicomiso era el vehículo financiero. Esa es la respuesta. Bien, muchas gracias, Sergio. En una pregunta más, se refieren al Fonden que solo estaba dirigido para la respuesta y que si existe alguna herramienta financiera para la prevención. Bueno, creo que sí comentamos en algún momento, comentaron aquí algunos de ustedes acerca del FOPREDEN, pero igual si quieren dar una puntual respuesta, adelante. Pues bueno, digo yo acá como parte del gobierno y que ahorita estoy en esa parte, pues creo que me corresponde nuevamente a mí, ¿no? Sí, como les mencionaba en un inicio, el programa Fonden, que fue el que nació primero, después se fortaleció con algo que se llama el FOPREDEN, que es el Fondo de Prevención de Desastres, el cual tenía su propio vehículo financiero. Este fideicomiso y este programa, a la vez, también lo que hace es generar o proporcionar fondos para todos aquellos proyectos de prevención de desastres, ¿no? O sea, por ahí hay, el Senapred ha utilizado este vehículo para poner por ahí algunos radares para erupciones del volcán, etcétera, etcétera. Es decir, el vehículo actual que existe y todavía está vigente hasta el 31 de diciembre, es el FOPREDEN, ¿no? Que atiende específicamente este tipo de programas preventivos. Esa sería la respuesta. Ok, gracias, José Sergio. Muy bien, pues con esta última respuesta estamos llegando al final de nuestra mesa de diálogo. La verdad es que ha sido un verdadero honor, un enorme gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes, compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos. Ha sido muy, muy agradable estar hoy aquí con ustedes. Yo no tengo más que darles las gracias por sus puntuales participaciones. Estamos todos con el mismo objetivo, con este objetivo global, que es la reducción de riesgos de desastres en todas sus formas, en todos sus sentidos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias, José Sergio. ¿Quieren dar un último mensaje para despedirnos y continuar con la siguiente ponencia? Pues yo solamente agradecer a los panelistas, a los organizadores por la invitación, al licenciado Amparano por la invitación, a la coordinadora de Protección Civil, y claro está que a todos ustedes por esta iniciativa que son fabulosas. Yo creo que este tipo de iniciativas van despertando la conciencia en toda la ciudadanía y fomentando esta conciencia de cultura de riesgos y de resiliencia, ¿no? Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Igualmente, gracias a todos por la invitación y a todos los que estuvieron acá. Fue sumamente enriquecedor y pues hasta la próxima. Yo agradezco a mis compañeros por compartir la mesa. Un gusto siempre volver a vernos. Y además también a toda la audiencia que mostró bastante interés por sus comentarios, además de las preguntas que estuvimos viendo por aquí en el chat. Se los apreciamos.
y por supuesto a todos ustedes por la organización. Como dice Sergio, este tipo de iniciativas fomentan y sobre todo ahora utilizando la tecnología, pues podemos hacer llegar y compartir mutuamente conocimientos en esta materia. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Le cedo el uso del micrófono a mi compañera Trini. Es todo tuyo. Gracias. Luis Fernando, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los ponentes por esta información tan importante y justo en el momento en el que nos encontramos, que también lo es. Y en este momento les recuerdo a las personas que nos están siguiendo y a través del chat de este espacio, que ya está arriba la liga precisamente para que ustedes puedan tener la constancia de participación de esta mesa que acabamos de terminar, esta mesa de diálogo. Así que por favor vayan inmediatamente al chat de este grupo, este maravilloso grupo que ha sido muy solidario durante estos 2 días porque no han dejado de estar aquí presentes una gran cantidad de personas que nos visitan, que nos acompañan de muchas partes del mundo. Así